Bienvenidos al podcast de ADC Lab, un espacio de encuentro y reflexión para quienes buscan entender las complejidades de los fenómenos contemporáneos a través de diferentes disciplinas. ADC Lab es un congreso permanente que reúne a pensadores, diseñadores y académicos comprometidos con explorar y debatir las preguntas más urgentes de nuestro tiempo. En cada episodio conoceremos a invitados excepcionales que compartirán sus perspectivas, experiencias y proyectos, abriendo nuevas formas de ver y entender el mundo. Desde el arte y el diseño hasta la tecnología y la cultura. Aquí se generarán conversaciones que cruzan fronteras y nos llevan más allá de lo superficial. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje, diálogo y creatividad. ¡Comencemos! Hola, buenos días, tardes, noches. Estamos aquí en otro episodio de ADC Lab y tenemos de invitada hoy a Paola, pero nos vamos a presentar los que estamos aquí en mesa hoy. Tenemos a Marisol. Hola, ¿qué tal? Habla Marisol Rivero. Ya saben, mis amigos me dicen Sol. Ya aparece mi intro. Aquí, académica de la Facultad de Artes y Diseño, y es un gusto estar aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Lilian Casas Mejía, soy coordinadora de comunicación social de aquí de la FAD y parte del comité organizador de este gran congreso, y estoy muy feliz y contenta de estar aquí porque tenemos a una gran invitada y espero disfruten de este episodio. Y bueno, aquí yo estoy, Carmina Salas, también soy parte del comité organizador de ADC Lab y pues voy a presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Es Paola Fernández Bernal, originaria del Estado de México, ha sido inmersa en el mundo de las artes desde muy joven, lo que la llevó a estudiar diseño y comunicación visual y especializarse en fotografía y multimedia. Ha trabajado en programas de capacitación para el autoempleo y como freelance en diseño. Durante la pandemia inició una maestría en diseño y comunicación visual en la UNAM, en donde investigó la ilustración científica y su falta en las universidades, participando en congresos y seminarios, y recientemente se graduó con mención honorífica y propone una especialidad en ilustración. También es docente de la FAD. Y pues, bueno, bienvenida. Hola, soy la maestra Paola Fernández y soy teórica de la ilustración científica, y gracias por invitarme. Paola, ahora sí ponte cómoda porque te vamos a estar preguntando un montón de cositas. Bienvenida. Gracias. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Quisiéramos comenzar sabiendo si pudieras contarnos un poco sobre tu proyecto en la imagen 3D. Muchas gracias. Sí, pues bueno, ya lo comentó Carmina un poquito de introducción. Yo generé una investigación durante los últimos años sobre ilustración científica y cómo se iba adentrando. Hay que ponernos en contexto y decir que justo fue durante la pandemia, y ahí en esa investigación yo encontré muchísimas cosas. Primero, que aunque era algo que sí se estaba haciendo, no estaba tan difundido todavía. Cuando llega la pandemia y que todos tienen que migrar a plataformas, es cuando esto se empieza a descontrolar, para bien. ¿Por qué? Porque empezamos a tener acceso a cursos que antes no se podía porque eran presenciales en otros países, y entonces empiezan a juntar muchas personas de distintos países con muchos esfuerzos por generar representación científica y por querer saber más, porque justo no hay todavía, especialmente en Latinoamérica o en Iberoamérica, no había suficientes escuelas que estuvieran dando oferta académica al respecto. Y la oferta que había eran únicamente cursos y diplomados, algunos talleres, y todo iba referente hacia la biología. Por cuestiones a veces hasta un poco lógicas, porque ellos son los que tienen que representar más a menudo organismos, a lo mejor alguna planta, algún árbol que necesitan ser muy específicos y darlo a conocer en divulgación y difusión. Pero entonces empezamos a adentrarnos en esta temática donde muchas personas empiezan a interesar por el dibujo científico y a tratar de investigar dónde se pueden formar, y resulta que no había muchos lugares. Entonces esto dio pie a la investigación que generé durante la maestría, y luego viene la siguiente fase de esa investigación, que es justo ya integrar las TICs a la representación científica. No es que no existan representaciones científicas con nuevas tecnologías, sí las hay, pero justo en toda Iberoamérica es muy bajo el nivel todavía, porque la mayoría de los esfuerzos que se han hecho ha sido siempre en ilustración analógica, que ha ido mejorando a lo largo de los años, y pues las personas están muy interesadas en generarlo. Algo muy curioso es que justo muchos de los ilustradores científicos que tenemos en México y en Iberoamérica provienen de la formación de la biología. ¿Y por qué se da esto? Pues porque ellos necesitan complementar sus investigaciones, y el pagar a un ilustrador
pues no es sencillo porque implica un gasto que no está contemplado. Entonces, por eso hay muchísimas personas de la biología que no tienen formación en arte y diseño que se adentran en el mundo de la representación. Pero aquí hay algo bien también curioso. El hecho de que haya muchos talentosos dentro del medio y que vienen de la biología no significa que es la regla. Es decir, yo me he encontrado con algunas situaciones donde algunos que se adentran a esta gran misión de querer hacer representación científica, ellos casi aseguran que son ilustradores científicos únicamente por empezar a generar este tipo de ilustración, pero algunos de los que ya tenemos el ojo entrenado porque nuestra formación fue diseño o fue artes, vemos que tiene muchas carencias la imagen. Entonces, pues no sé si me voy a adelantar a lo que está preparado, pero por eso es necesario que sea interdisciplinaria esta disciplina. No puede solamente generarse una representación o por un biólogo que está muy interesado y que tomó algunos pequeños cursos de representación, o solamente por el ilustrador que viene de formación en arte y diseño, porque no va a estar completo. El zapatero a tus zapatos, ¿no? Exactamente. No podemos nosotros, desde el lado del diseño, saber cuáles son las especificaciones o el rigor que debe de alcanzar una imagen, porque no conocemos o no somos expertos en eso. Nuestro expertise viene de otro lado. Y en el caso de los biólogos, lo mismo. Ellos, a veces yo he visto algunas cuestiones de proporción, digo, no es todos. Tenemos muy buenos ilustradores científicos en México que vienen de la biología y que mis respetos para ellos, pero no es la regla, insisto, es algunos. Claro, y ese es el sueño de la interdisciplina o el trabajo de la interdisciplina y el gran sueño de la transdisciplina, ¿no? Así es. Como cada quien desde su profesión puede aportar a la resolución de cierto problema. Sí, y justo volviendo a lo que me habían preguntado al principio, ¿cómo llegamos al 3D? Pues es porque la siguiente fase es lograr que las representaciones científicas empiecen a ocupar la tecnología que está disponible, desde modelado 3D, animación, IA generativa. Digo que por ahí tienen algunos elementos que todavía no han logrado pues mejorar. Hay algunos defectos en la IA generativa que todavía están por ahí, pero seguramente como está avanzando muy rápido se van a solucionar. Ahora hay que saber entender que este tipo de tecnologías son herramientas y no es que le dejemos todo el trabajo o nos vayan a quitar el trabajo. Por ahí en un congreso de ilustración científica se hablaba al respecto, ¿no? O sea, ¿la IA vino a quitarnos el trabajo? No. ¿Por qué? Porque la ilustración científica es muy específica y por más que la IA tenga su base de datos bastante amplia, no va a lograr hacer una representación que esté buscando un especialista en específico, porque estas representaciones regularmente se ocupan para investigaciones nuevas. Quiero decir que, no sé, X objeto de estudio está ocurriendo así o de esta otra forma o tiene estas características. Entonces son imágenes muy, muy específicas que no existen la mayoría de las veces, se tienen que crear. Ok, y bueno, ya nos hablaste de esta parte de la ilustración científica, pero ¿cómo tu proyecto hace esta fusión entre la ciencia, el arte y el diseño? ¿Cómo es que esta imagen 3D fusiona estas tres disciplinas y por qué decirlo al mundo de esta manera en cuestión de tu tema? Bien, como les comentaba, la ilustración científica es casi obligatoriamente interdisciplinaria. No se puede de otra manera porque entonces no podemos asegurar que sea una imagen de rigor o que cumpla todas las especificaciones de ser ilustración científica. Por lo tanto, el ilustrador en general, no importa la técnica que ocupe, debe siempre estar trabajando junto con el especialista. O sea, no hay otra manera. Aunque a lo mejor al principio solamente se documente, vaya, trabaje en solitario, después tiene que regresar con el especialista para que el especialista haga sus ajustes y diga, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, si es un ave, a esta ave le falta una pluma, ¿no? O sea, no la estás representando y entonces eso ya genera que sea otro tipo de especie. Que tenga todos esos pequeños detalles. Los detalles que implican el rigor científico. Entonces, a partir de eso es donde yo digo, cualquier situación que vaya más allá, es decir, una representación donde ya estemos ocupando las TICs, no solamente requiere al ilustrador, sino al especialista. No importa porque vamos a esto, las tecnologías no solo son herramientas, sino que se ocupan para aplicar nuevas técnicas. Entonces, al fin y al cabo, la metodología de la ilustración científica no ha cambiado. Lo que cambia es la técnica que se ocupa
para representar algo que queremos. Por eso se debe de hacer sí o sí de esta manera. Ahora, la parte de las imágenes no solamente nos dan datos. En el pasado había como una diagramación, es decir, se presentaba la imagen de manera que pudiera explicar casi paso a paso en qué consistía, pero hoy en día además aportan otros datos. Antes no se ocupaba color por cuestiones de reproducción y costos. Hoy en día eso ya ha cambiado un poco, ha bajado los costos de reproducción a color y se ha permitido la entrada de esta nueva característica. Pero además eso genera que podamos disfrutar de manera artística de estas imágenes que representan pues los ilustradores que se dedican a esta área, ¿no? Tenemos por ahí algunos ejemplos en Universum con Alberto Guerra, que generó unos murales maravillosos y que pues ahí están, o sea, lejos de darnos datos de una vida pasada, porque tienen que ver con la prehistoria, también son una obra de arte. Nosotros las podemos ver y ver cuál es la calidad de representación que se generó. Explora el futuro del arte y el diseño en ADC Lab, un congreso permanente donde convergen ideas y disciplinas para entender los desafíos contemporáneos. Síguenos en redes sociales para no perderte nuestras charlas, talleres y podcasts con expertos. Únete a la conversación en ADC Lab y sé parte de esta comunidad en crecimiento. Visita la tienda en línea de la UNAM y encuentra productos oficiales, incluyendo mercancía exclusiva de la Facultad de Artes y Diseño, libros, ropa, accesorios y mucho más. Lleva un pedazo de la FAD contigo. Compra en tienda en línea de la UNAM. Ok, y mira, yo que no soy experta y como muchos que nos están escuchando no son expertos en el tema y por eso te tenemos aquí, mi pregunta es, o que nos expliques cómo se llega, porque ya nos hablaste de ilustración, de la parte científica, pero cómo es que llegamos a esta parte 3D, cómo ayuda esta parte 3D en la ilustración, en la parte científica, en el diseño, cómo es ese proceso para llegar justo a esta parte 3D, cómo lo vemos. Ok, pues fíjate que hay muchas formas de hacerlo. Quien ya tiene un conocimiento pleno del software que va a utilizar para generar modelos 3D, es muy sencillo que ya casi sin ver haga los modelados. Pero cuando se empieza en esta área del 3D, se parten de imágenes 2D. O sea que de todas maneras el que está generando la representación tiene que saber dibujar. Y entonces empieza a generar a partir de un software este modelado, un poco como hacer una escultura digital, y luego le va dando textura, le va dando color, y luego yéndonos más allá, porque es importante que podamos integrar este tipo de tecnología. Por ahí he leído algunos documentos, algunos artículos que ya son investigaciones específicas que nos están arrojando datos donde nos dicen que no es lo mismo ver una imagen 2D que verla una 3D, porque el 3D nos va poniendo en contexto el espacio que ocupa ese objeto de estudio. No es lo mismo que yo me platiquen las características de un objeto hasta a diferencia de que yo la puedo casi tocar o manipular. Aunque el 3D en algunos casos pues no es manipulable, sí tenemos por ahí algunas cuestiones como por ejemplo Sketchfab, que es todo un banco de imágenes que se generan y que son gratuitos en su mayoría. Con el mouse ustedes pueden rotar ese modelado 3D y entonces ver todas las aristas, ver todos esos ángulos. Es casi como si tuviéramos el objeto en nuestras propias manos. Entonces, en estudios científicos que hay sobre cómo aprenden las personas, cómo retienen la información, se dice que cuando una persona empieza a aprender con estas herramientas nuevas de 3D o de animaciones o cuestiones de IA y de realidad virtual y aumentada, el cerebro tiende a aprender de una manera distinta, porque entonces ya tiene otros enfoques y entonces este 3D se ha ido mucho a cuestiones médicas. Hoy en día y desde hace muchos años hay un programa que se llama HoloLens de Microsoft que generó justo un modelado 3D de cuerpos para educar en la parte médica. Entonces, yo he tenido algunos acercamientos con médicos donde ellos me dicen, bueno, es que no podemos tener el cuerpo, o sea, un cuerpo inerte, un cuerpo muerto, todos los días para aprender de él. Entonces, la mayoría de la educación que tenemos es sobre libros. Y si nosotros tenemos un modelado 3D o una realidad virtual o aumentada, es más fácil que ellos puedan ver cuál es el mejor abordaje, por ejemplo, en una cirugía. Claro. Que no es lo mismo que te lo platique el médico que les está enseñando y le digan, bueno, en tal parte de la anatomía que ustedes ya conocen, ahí tiene que insertarse la aguja. Cuando ya tenemos un
un modelado 3D, se hacen prácticas. Y si el alumno se equivoca, no importa, no mató a nadie. Claro. Entonces, eso es lo importante de poder poner o Nos integrar. acerca un poco más a la realidad, ¿no? Sí, y integramos la tecnología para algo que nos va a ayudar a futuro. Y no se trata de que ya no vaya a haber doctores, sí los va a haber, solamente que cambian un poco pues sus papeles dentro de especialmente la pedagogía o la docencia. Claro, el futuro es hoy. El futuro es hoy. Y nos ha llegado y nos está enseñando tantos campos de oportunidad también para nuestra disciplina, tanto en el arte como en el diseño, en esta parte del modelado. Justo estaba leyendo una nota de habilidades deseables para ciertos médicos, que era haber jugado videojuegos. Y esto por la manipulación de los joysticks y de todos estos elementos que la realidad es que incluso ya en cirugías están haciéndolo a través de, bueno, la laparoscopía o ya aparatos que no necesariamente tienes que ver el órgano tal cual, lo estás viendo a través de una pantalla. Entonces, qué mejor, ¿no? Si estamos viendo y si estamos ensayando con modelos tridimensionales que pueden ser muy similares a lo que puedan ver un médico en una operación real, actual, de punta. Qué gran oportunidad. Y como dice Pau, no viene a quitar a los doctores, no viene a quitarnos el trabajo, al contrario, viene a facilitar lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, y justo estas prácticas que nos ayudan a no matar a nadie, sino al contrario, saber dónde tenemos que picar, saber cómo tenemos que hacer la cirugía, y pues si son herramientas que están llegando a nosotros, pues mejor que utilizarlas, ¿no? Hay un punto importante en todo esto, y es que, irónicamente, dentro del diseño, especialmente en las escuelas de diseño de México, los alumnos están aprendiendo nuevas tecnologías, pero no para aplicarlas en la ciencia. Están aprendiendo nuevas tecnologías por esta idea fabulosa y glamorosa de hacer videojuegos, de generar animaciones, de generar otro tipo de cosas que no es que sean innecesarias, pero no están volteando a ver la oportunidad que hay dentro de la ciencia. La ciencia nos da la oportunidad de conocer de muchísimos temas, y yo cada vez que investigo me enamoro más del tema porque conozco más. Hace poco tuve la oportunidad de ir a algunas de las colecciones que tiene la UNAM, y eso nos ayuda muchísimo a poder generar otro tipo de proyectos, a decir, bueno, esto se maneja de esta manera, ellos lo catalogan de esta forma, estas formas se ven. Por ejemplo, justo en la parte de colección de maderas, tienen a nivel microscópico unas formas que pues son muy, muy artísticas, pero si eso lo trasladamos a un proyecto de diseño de arte, pues se pueden generar muchísimas cosas y muchísimas colaboraciones, ¿no? Entonces creo que es importante que en general podamos voltear desde el diseño y las artes a ver cómo nos empezamos a integrar al mundo de la ciencia. Claro, si empezamos también, digamos, desde nuestra disciplina, tal vez el diseño, ¿no? A veces estamos picando piedra porque sepan que en un equipo de trabajo, por ejemplo, en el diseño de una aplicación, es totalmente necesario la vista y el trabajo de un diseñador de interfaces gráficas, de experiencia de usuario. Ahora es un paso extra, ¿no? Creo que tenemos que ganarnos nuestro lugar, que sepan lo que sabemos hacer, las posibilidades que pueden llegar al aliarse con un diseñador o con un artista que modele en 3D, y poder realmente exponer nuestro trabajo, nuestras capacidades, y de esta forma podernos volver hasta, ¿cómo decirlos? Insustituibles, ¿no? Y brinda experiencia también. Sí. Claro. Sí, justo los alumnos, o bueno, más bien a mis alumnos siempre les comento, la tecnología es algo que está ahí y no se va a ir, simplemente va a seguir avanzando, vamos a tener más herramientas, y es nuestra obligación aprender estas nuevas tecnologías, no es una opción. Nosotros necesitamos pues capacitarnos para poder usarla a nuestro favor y poder integrar nuestros saberes interdisciplinariamente. Ok. Y Pau, ¿tienes alguna anécdota que nos quieras contar con base en este tema de la imagen 3D, que hasta ahora ha sido muy interesante platicar contigo, hemos aprendido demasiado, pero alguna anécdota que tengas por ahí que nos quieras contar? Sí, específicamente el 3D todavía no. Okay. Creo que justo porque está iniciando a abrirse estas ramas, pues todavía estamos por ahí viendo cómo se está comportando cada uno de los que integran estos trabajos colaborativos. Pero, por ejemplo, yo justo en la pandemia, durante mi maestría, tomé un diplomado en paleontología, que podríamos decir que hace una diseñadora tomando paleontología, ¿no? No tiene ni idea. Así somos. Estamos con esto de la ciencia, integrando la ciencia. Entonces, la verdad sí había muchas clases en que yo no entendía ni
media palabra, parecía que me estaban hablando en otro idioma. Sin embargo, a mí me interesó mucho porque hablaba sobre patrimonio y también se iba a integrar un poco esta parte de difusión y divulgación de la ciencia. Algo curioso de la paleontología es que, al igual que la ilustración científica, todavía no hay una escuela o universidad que la dé como carrera. Se da en la universidad, pero como una materia. Pero bueno, lejos de eso, justo en ese grupo donde yo me integré, había personas de Chile, de Uruguay, de Argentina, o sea, gente que además ya estaba colaborando en museos, ya eran profesionistas de la paleontología, que se habían formado por sí mismos. El punto fue aquí cuando nos toca dar una ponencia. Yo expongo sobre ilustración científica y la manera en la que puede ayudar a difundir la paleontología, y entonces empezó a haber muchos roces ahí con los especialistas, porque tienen esta particularidad. Todavía existe el cientificismo o el neocientificismo, donde se cree que entonces las artes están muy por debajo de lo que sea ciencia. Sí. Y entonces yo decía, bueno, pues si no los estoy ofendiendo, estoy hablando de algo que yo conozco porque lo estoy estudiando. Y entonces por ahí apareció alguien, no diré nombres, pero él estaba colaborando y se dedicaba mucho a esto, o le interesaba la paleontología, pero también le interesaba mucho el dibujo y la representación. Se reconocía a sí mismo como ilustrador científico, y cuando nos mostró su trabajo, sinceramente yo vi muchísimas fallas. Claro. Entonces yo no quería decirle nada específicamente porque sabía que no le gusta a las personas escuchar está mal o X cosa. Pero entonces él se reconocía así, y él fue uno de los principales que empezó a atacar mi tema, ¿no? Yo decía, a ver, espérame, yo sí tengo formación en arte y diseño, ¿no? Les comenté en algún momento, como si yo, por haber tomado el diplomado, me considerara paleontóloga. Sí. O sea, no hay manera. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho a reconocer cómo está la situación en colaboración interdisciplinaria. Y creo que eso me ayudó también a ver cuál era el problema del por qué todavía en algunos casos no se da esta colaboración. Por ahí la UNAM siempre en todos sus proyectos, en todos sus programas, tiene esta parte de interdisciplinaridad, pero muy pocas veces se logra porque hay muchos egos de por medio. Sí. Tanto el ego científico como a veces también hay egos de artistas que dicen, a ver, yo soy aquí el que sabe más, quítate. Entonces, creo que esto no debe de ser. Afortunadamente, las nuevas generaciones están tratando de ser un poco más empáticas con otras carreras, y esto va a ayudar mucho a que se dé pie a esta apertura y para que se pueda trabajar en conjunto, que es la única manera en la que se puede hacer. Y si vamos a partir de todo lo que aprendí con esta experiencia, pues fue justo que necesitamos mediar las cosas, saber cómo tratarnos, y pues ya, eso sería. No, pues muy interesante la plática también. Y nada más para el cierre, ¿qué es lo que sigue en tu proyecto? Pues bueno, en mi proyecto estamos viendo por ahí algunos planes de estudio que estamos tratando de crear que tienen que ver con la representación científica en 3D, en animación y lo que venga, que seguramente eventualmente será la IA generativa o la IA en otro tipo, realidad virtual y aumentada, que también nos interesa bastante. Y bueno, de manera académica, seguir con el doctorado, y pues parte del doctorado es la continuación de la primera investigación, ¿no? O sea, es la misma línea, pero ahora aplicando nuevas tecnologías. Pues muchas gracias, Pau, la verdad es que estuvo súper interesante. Esperamos tenerte por acá de vuelta. Muchas gracias. Y pues nada, ¿alguien quiere Nada, que si nos sigan escuchando, si les están gustando estos podcasts, vamos a estar aquí platicando más al respecto de temas súper interesantes. Sigan al tanto en nuestras redes para seguir al Congreso. Las actividades están súper interesantes. Y pues nada. Adiós. Hasta luego. Bye. 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 No te pierdas nuestro próximo episodio, donde contaremos con la presencia de Susana Haddad, quien nos hablará un poco más de su proyecto Adopt a Water Monster. Descubre el mundo de la creatividad en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con sedes en Xochimilco, San Carlos, Taxco y posgrado. Sumérgete en un espacio de innovación y aprendizaje en arte y diseño. Únete a la comunidad FAD y transforma tu pasión en acción. Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de todas nuestras actividades.